El conflicto de los siglos. Capítulo 6. Dos héroes de la Edad Media. En la Baja Edad Media, la Iglesia dominaba cada aspecto de la vida, extendiendo su influencia sobre reyes y campesinos por igual. Su poder era inmenso, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, con sermones elocuentes y promesas de una vida eterna en el paraíso, prometiendo salvación a cambio de obediencia incondicional a sus dogmas y mandatos, y, a menudo, dinero. Las arcas de la Iglesia se llenaban con donaciones y tributos, consolidando aún más su riqueza y poderío. La venta de indulgencias se convirtió en rutina, una práctica corrupta que manchaba la pureza de la fe. El perdón divino se ofrecía a la venta, perdón a cambio de monedas, transformando la gracia en un bien transable. Mientras la Biblia permanecía cerrada al pueblo, encadenada y guardada bajo llave, lejos del alcance de los feligreses. Escrita en latín y reservada solo para el clero, la palabra de Dios se convertía en un monopolio eclesiástico. La fe se volvió dependencia, una sumisión ciega a la autoridad clerical, sin espacio para la duda o el cuestionamiento. La espiritualidad, transacción. El alma se medía en florines y la salvación se compraba al mejor postor. El mensaje original de gracia y redención, aquel que hablaba de amor incondicional y perdón gratuito, se perdió entre rituales y regulaciones, sofocado por la pompa y la circunstancia de una iglesia cada vez más mundana. Pero en medio de esta oscuridad, en el corazón de la noche más profunda, surgió una pregunta, una semilla de duda plantada en el terreno fértil de la desesperación. ¿Era esto realmente la voluntad de Dios? ¿Acaso el Creador exigía semejante opresión y mercantilización de la fe? Un vacío espiritual crecía, un anhelo profundo por una conexión genuina con lo divino. Y algunos comenzaron a buscar respuestas, a cuestionar las verdades impuestas y a explorar caminos alternativos. Más allá de la autoridad establecida, desafiando el poder de la Iglesia y arriesgándose a la excomunión y la persecución. Hacía falta valor para desafiar el orden, para enfrentarse a la institución más poderosa de la época y defender la propia conciencia. Y pronto, alguien se atrevería a buscar la luz, a romper las cadenas de la ignorancia y a iluminar el camino hacia la verdad. En las páginas olvidadas de la Biblia, desempolvando los textos sagrados y buscando una nueva interpretación de la palabra de Dios. En la Inglaterra del siglo XIV, John Wycliffe, erudito de Oxford, desafió la autoridad de la Iglesia. Sostenía que la Biblia, no el Papa, era la máxima autoridad espiritual. Criticó la riqueza e hipocresía eclesiástica y defendió una relación directa entre el creyente y Dios. Acusado de herejía, Wycliffe persistió, protegido por nobles ingleses. Su acto más audaz, traducir la Biblia al inglés, acercando la palabra de Dios al pueblo común. Plantó semillas de reforma que, aunque reprimidas, nunca murieron. Por eso, se le recuerda como la estrella de la mañana de la Reforma. Más de un siglo después de los albores del Renacimiento, un período de florecimiento artístico y cultural, Martín Lutero, un devoto monje alemán de la Orden Agustina, se encontraba en una encrucijada personal y espiritual. En lo profundo de su ser, luchaba con una abrumadora sensación de culpa y un persistente miedo al juicio divino, una angustia que lo consumía día y noche. Desesperado por encontrar respuestas a sus inquietudes más profundas, se sumergió en el estudio de la Biblia, buscando consuelo y guía en las Sagradas Escrituras. Fue entonces cuando, en medio de sus lecturas, halló una verdad transformadora, una revelación que cambiaría el curso de su vida y del mundo. El justo por la fe vivirá. Esta frase resonó en su interior como un trueno, iluminando la oscuridad de su alma. Comprendió, con una claridad sobrecogedora, que la salvación no era algo que se podía ganar, sino un regalo inmerecido de la gracia divina, ofrecido libremente a todos los que creyeran. No era una recompensa que se obtenía a través de buenas obras o mediante la compra de indulgencias con dinero. Esta profunda revelación lo liberó de las cadenas de la culpa y el miedo, pero también lo puso en un inevitable conflicto directo con la jerarquía de la Iglesia Católica, que en ese momento seguía vendiendo indulgencias como una forma de obtener el perdón de los pecados. Lutero vio en esa práctica una forma de corrupción profundamente arraigada dentro de la institución religiosa, una corrupción que, en su opinión, negaba la esencia misma del verdadero Evangelio de Jesucristo. Su propio despertar personal, su transformación interior, se convirtió en el catalizador inesperado.
el catalizador de un cambio global que resonaría a través de los siglos. Lutero creía firmemente que la fe debía ser una experiencia personal y libre para cada individuo, no algo que pudiera ser dictado por la autoridad eclesiástica, ni mucho menos vendido al mejor postor. Y así, con convicción y valentía, comenzó la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 Theses en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desafiando la venta de indulgencias. Gracias a la imprenta, sus ideas se difundieron rápidamente por Europa. Convocado ante la Dieta de Worms, Lutero se negó a retractarse. «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa». Fue declarado hereje, pero protegido por Federico el Sabio, sobrevivió. Desde su refugio, tradujo el Nuevo Testamento al alemán, siguiendo el ejemplo de Wycliffe. Ahora, la Biblia era accesible para todos, no solo para la élite. Este acto democratizó la fe y cambió la historia. La Reforma había comenzado. Wycliffe y Lutero, dos figuras imponentes en la historia del cristianismo, cuyas vidas y obras resonarían a través de los siglos. Sus nombres se han convertido en sinónimos de valentía intelectual y reforma religiosa. Separados por un siglo, un lapso de tiempo considerable, pero unidos por un hilo conductor de ideales y aspiraciones. Ambos compartieron la profunda convicción de que la verdad divina debía ser accesible para todos, no solo para unos pocos elegidos, y que la fe debía ser una experiencia personal e íntima, arraigada en la comprensión individual de las Escrituras. Sus traducciones de la Biblia, un acto audaz y revolucionario en su época, empoderaron a millones de personas que anhelaban acceder a la palabra de Dios en su propia lengua, liberándolos de la dependencia exclusiva de la interpretación clerical. Y al hacerlo, desafiaron directamente el poder absoluto y la autoridad dogmática de la Iglesia establecida. La Reforma, ese período de agitación y transformación religiosa, no solo transformó la religión, sino que también impulsó la alfabetización a niveles sin precedentes, al fomentar la lectura y el estudio de las Escrituras entre la población común. Este movimiento, a su vez, promovió la libertad de conciencia, permitiendo a los individuos formar sus propias creencias, y fomentó el pensamiento crítico, animando a la gente a cuestionar las ideas establecidas. Su legado perdura y vive en la idea fundamental de volver a las fuentes originales, de examinar los textos con rigor y de cuestionar la autoridad impuesta sin un análisis crítico. Inspiraron e inspiran aún hoy la búsqueda incansable de la verdad en todos los ámbitos de la vida, desde la ciencia hasta la filosofía y la espiritualidad. Hoy, su ejemplo atemporal nos recuerda que el coraje inquebrantable y la convicción profunda, cuando se combinan, tienen el poder de transformar el mundo, incluso frente a la oposición más formidable. Incluso en los momentos de mayor oscuridad y desesperación, una sola chispa de verdad y esperanza puede encender un nuevo amanecer, iluminando el camino hacia un futuro mejor.